La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo del Magíster Ángel García. Muy buenos días, amigas y amigos. Un saludo muy especial a nuestras autoridades universitarias, la profesora Belkis Bigot, nuestra rectora, la profesora Dubraska Torcati, nuestra vicerrectora. También un saludo muy especial a nuestras tutoras nacionales del programa de formación Geografía, Historia y Ciudadanía. Me ha correspondido la posibilidad de presentar una disertación que he titulado Perspectiva histórica de los acuerdos de armisticio y tratado de regularización de la guerra. Y quisiera comenzar refiriendo una pregunta. ¿Qué es lo que hace posible que unos bandos que tenían 10 años en guerra abierta, que durante los primeros años, entre 1810 y 1815, habían practicado la guerra a muerte, que significaba el exterminio del bando contrario, y que a partir de 1815, con la llegada de la expedición de Morillo, adquiere una dimensión internacional la guerra? ¿Cómo se explica que un conflicto con estas características de repente abra la posibilidad para un entendimiento pacífico? Bueno, la respuesta a esa interrogante tendría al menos dos dimensiones. Una dimensión externa y una dimensión interna que podían explicar ese proceso. En cuanto a la situación externa, como sabemos, los acuerdos de Trujillo, que también son conocidos así, se firman en el año 1820. Y a comienzos de ese año, España va a vivir una situación interna importante que va a tener unas repercusiones en América y especialmente en Venezuela. Nos referimos a el alzamiento militar del comandante Rafael del Riego. Este fue un importante jefe militar que liderizó un alzamiento no contra la monarquía española, sino contra la actitud del rey Fernando VII de desconocer la vigencia de la Constitución de Cádiz, que se había aprobado en 1812 como un mecanismo adicional para enfrentar en ese momento la invasión de las tropas francesas al territorio español. Esta Constitución suponía un conjunto de derechos civiles importantes para los ciudadanos españoles. Por ejemplo, el derecho de opinión, el derecho de propiedad, el derecho de libre tránsito, que significaban un distanciamiento con la visión de la monarquía absolutista. Bueno, el intento del rey Fernando VII de desconocer la vigencia de la Constitución de Cádiz generó todo un malestar en la sociedad española que termina, digamos, auspiciando el alzamiento del comandante Rafael del Riego. Repito, no contra la monarquía, sino con la intención de que el rey Fernando VII respetara la vigencia de la Constitución y respetara los derechos ciudadanos que esta Constitución establecía. Entonces, ese hecho va a tener repercusiones importantes en América porque el general Pablo Morillo había solicitado a la monarquía española el envío de unos 10.000 soldados adicionales para contener el avance exitoso que venía teniendo, en el caso venezolano, venía teniendo el ejército libertador. Y el alzamiento del Riego lo que hace es que
dificulta, hace imposible que ese contingente militar que se solicitaba pudiera venir a América y pudiera venir a Venezuela en particular. Por lo tanto, reforzaba unas condiciones muy favorables que ya se venía logrando el ejército patriota. De tal manera que esta circunstancia internacional que ocurre en la península española va a tener una repercusión importante para los tratados de Trujillo. El otro elemento, que es el elemento interno, es el avance exitoso que el ejército patriota había venido teniendo en los últimos años, fundamentalmente a partir del año 1817, cuando ocurre el triunfo de la batalla de San Félix, y este triunfo le va a permitir al ejército patriota una redimensión de la guerra. Es decir, le va a brindar unas posibilidades que hasta ese momento no tuvo. Esa primera posibilidad es el control de un espacio geográfico de forma permanente, que es el control de la provincia de Guayana. A partir de ese momento, el ejército patriota va a tener realmente un espacio geográfico que lo va a convertir en el epicentro del accionar de la guerra y que le va a permitir desarrollar una acción política y militar que va a tener frutos inmediatos. Entre las primeras consecuencias, digamos, de este triunfo militar y del control geopolítico de esto, es que se va a consolidar la autoridad política y militar del ejército patriota en la figura del libertador Simón Bolívar, hecho que se va a lograr con la instalación del Congreso de Angostura y con la ratificación del mando político y militar en la figura del libertador. A partir de allí se produce una reevaluación de los escenarios de guerra, y Bolívar y su equipo, su alto mando militar, deciden emprender la campaña de Guayana, que la campaña de la Nueva Granada, que va a terminar en 1819 con los triunfos militares en el Pantano de Vargas en julio y en Boyacá en agosto, con los cuales se va a liberar la provincia de Guayana. Y a partir de ahí entonces Bolívar emprende el regreso a Venezuela, fortalecido militarmente, porque ya ha tenido esos importantes triunfos militares. De tal manera que en este contexto militar y en este contexto político es que tienen lugar los llamados acuerdos de Trujillo. Frente a ese escenario, el rey Fernando VII va a dirigir un manifiesto tanto a los ciudadanos españoles como a los súbditos, a los ciudadanos españoles, no, a los súbditos españoles y a los súbditos en el Nuevo Mundo, en el cual les manifestaba la necesidad de emprender acciones que recobraran la grandeza de España, y para eso el rey manifestaba su voluntad de respetar la vigencia de la Constitución y de emprender un acercamiento con los sectores que habían estado haciendo la guerra a la monarquía. En este contexto, entonces, a partir de ese manifiesto del rey, que incluso es publicado en el Correo del Orinoco, se van a producir, el general Pablo Morillo va a instruir al general Miguel de la Torre, y este a su vez va a nombrar unos comisionados para que entren en unas conversaciones con el Congreso de ahora, estamos hablando de 1820, el Congreso ahora de Colombia, puesto que el 17 de diciembre de 1819 se aprueba la ley fundamental de Colombia que autorizaba la unión entre Venezuela y Nueva Granada. Entonces, esos emisarios en principio se entrevistan con
los representantes del Congreso de Colombia le hacen esos planteamientos y a su vez le hacen los planteamientos también al presidente de Colombia, que es Simón Bolívar. La respuesta tanto del Congreso como del presidente de Colombia es que había disposición para establecer todas las conversaciones de paz a las que hubiese lugar, siempre y cuando se reconociera que Venezuela era un país, y en este caso luego Colombia era un país que estaba en un proceso por alcanzar su liberación del dominio español. Bueno, este proceso va a tomar unos meses, entre los meses de julio hasta finalmente el mes de noviembre, cuando se firman los llamados acuerdos de Trujillo. Básicamente los dos sectores nombraron unos representantes. En el caso del bando patriota, del ejército patriota, estuvo la representación del gobierno, estuvo y el desarrollo de lo que contenía cada uno de esos documentos estuvo liderizado por el mariscal de Ayacucho, el general Antonio José de Sucre, y por el general Pedro Briceño Méndez. En el caso del bando realista, estuvo liderizado fundamentalmente por un hermano del Marqués del Toro y por un comerciante que estaba muy vinculado a la causa realista, y que fueron los emisarios designados por el general Pablo Morillo. Básicamente, ¿qué establecían cada uno de estos acuerdos? El armisticio lo que suponía era un cese de la guerra por un tiempo que se establecía en el documento, y que preveía unas normas. Entre esas normas estaba la división del territorio que iba a ocupar, del territorio en este caso de Venezuela, que iba a ocupar cada uno de los ejércitos. Grosso modo, el ejército realista ocupó la parte centro-norte costera del país, una parte del oriente, la provincia de Maracaibo y una parte de los Andes venezolanos. En tanto que el ejército patriota ocupó toda la zona sur del territorio venezolano, los llanos occidentales, una parte del oriente y una parte también de los Andes venezolanos. Digamos, grosso modo, esa era la distribución del territorio. Pero además, el armisticio proponía la posibilidad, establecía la posibilidad de establecer salvoconductos para el envío de la correspondencia, establecía la posibilidad de movimiento de ganado para la alimentación de los ejércitos, establecía la posibilidad del intercambio comercial que cada ejército requiriera. Es decir, establecía un conjunto de normas para tratar de establecer una cierta convivencia mientras se avanzaba en una solución política del conflicto. Ese documento se termina firmando el día 25 de noviembre de 1820. Después de la revisión y de las observaciones de cada uno de los delegados de los ejércitos y del visto bueno de los jefes de cada uno de los ejércitos, es decir, del visto bueno de Bolívar y del visto bueno del general Pablo Morillo. El otro documento es el documento llamado Tratado de Regularización de la Guerra, que suponía un esfuerzo por dar por finalizado, en este caso ya de manera jurídica, si se quiere, la práctica de la guerra a muerte. Es decir, este documento lo que suponía era que la guerra
debía entrar en un proceso de humanización, podríamos usar ese oxímoron, según el cual, bueno, la guerra se podía hacer de acuerdo a unas normas civilizadas. Es decir, ¿qué significaba esto? Bueno, que los heridos debían recibir atención médica, que los grados militares de los oficiales debían ser respetados, que la población civil no podía ser degollada, no podía ser fusilada, no se podía violar a las mujeres, no se podía asesinar a los ancianos, etcétera. Entonces, esta, esta dimensión que se establece en el Tratado de Regularización de la Guerra le va a dar una connotación, va a tener una significación a futuro importante para hechos, para prácticas que se van a desarrollar incluso después de Carabobo, después del triunfo del ejército patriota en la batalla de Carabobo. Pero además, estos acuerdos de regularización de la guerra significaron la derrota política de la monarquía española por un hecho muy importante, porque allí quedaba expresamente establecido, se reconocía que lo que había en Venezuela era la insurgencia de un pueblo que estaba luchando por alcanzar la liberación de la monarquía española, con lo cual se desmentía la tesis que durante mucho tiempo propagaron los voceros realistas que hacían la guerra en Venezuela, según la cual, y los voceros en España, según la cual lo que existía en Venezuela no era una guerra, sino un enfrentamiento entre venezolanos. Es decir, era una guerra civil de facciones por el control de determinados espacios, y que lo que estaba haciendo la monarquía era tratar de pacificar a un país y liberarlo del accionar de esos grupos revoltosos que luchaban por apoderarse de porciones del territorio. Bien, el documento establece expresamente este elemento de que lo que había era una insurgencia de un pueblo por liberarse del dominio español, pero además lo ratificaba cuando, aludiendo a Bolívar, lo llama presidente de Colombia, con lo cual quedaba demostrado, se reconocía en el documento que había un gobierno que tenía una legitimidad y que actuaba en representación de todo un pueblo que estaba buscando su liberación. Entonces, este documento, que también fue revisado finalmente por ambos jefes militares, termina firmándose el día 26 de noviembre de 1820. Luego de las firmas de ambos documentos, los jefes militares deciden, como un gesto adicional de la buena fe que animó la firma de ambos documentos, celebrarlo con un encuentro personal. Y entonces ocurre el día 27 de noviembre la famosa entrevista entre el general Pablo Morillo y el libertador Simón Bolívar, que es interesante desde el punto de vista anecdótico por las expresiones de amabilidad, de cordialidad con la que ambos jefes militares se reconocieron, que es fundamental y es significativa a la luz de lo que hemos señalado de unos ejércitos que venían de la práctica de la guerra a muerte y de 10 años de lucha fratricida. Entonces, el reconocimiento que no solamente durante ese encuentro se hicieron, reconocimiento mutuo que se hicieron tanto Morillo como Bolívar, y que después va a continuar en las expresiones de las correspondencias que ambos jefes militares mantuvieron y en las expresiones que Morillo haría después desde España sobre Bolívar, demuestra un elemento que era, digamos, una voluntad de humanizar el conflicto y de
entrar en un proceso de ya finalización de la guerra, porque como también lo escribió Morillo, ya había unas muy difíciles posibilidades de que los realistas ganaran la guerra, poco por atendiendo a los avances, a los éxitos militares que los patriotas habían obtenido. Entonces, este es el escenario en el que ocurren los acuerdos de Trujillo. Podríamos decir que realmente estamos celebrando 3 bicentenarios en uno: la firma del armisticio un día, el 25, la firma del tratado de regularización de la guerra el 26 y la entrevista entre Morillo y Bolívar el 27. Y para finalizar, ratifico la idea en el sentido de que lo más significativo de estos acuerdos es que supuso una derrota política de la monarquía española, por las razones que ya hemos señalado. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.